Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 1 de abril del año 2023, mes 4. 1, 2, 3, 4. 1 por el ser primer día del mes, 23 por la terminación del año calendario, tomando los dos últimos dígitos, y 4 porque es el mes cuarto del año. Y esto por simplemente subrayar que en esa intención, en gracia del Espíritu Santo, su servidor, amigo y hermano, quiere significar, y aprovechando del Evangelio de San Juan, en la Santísima Trinidad de la Santa Cruz, que en gracia de Dios estamos por esta semana ya aconteciendo, desde mañana, domingo, día que dominó el Señor, con la entrada triunfal del Rey de Reyes, el Salvador del mundo, que partió la historia de la humanidad, 2023 años hacia atrás, mal contados, la antigua alianza, el pueblo hebreo, el pueblo judío en Galilea, respectivamente celebrando las Pascuas. Allá en la libertación o liberación que hacía Moisés, encomendado por Dios con Aarón su hermano, que era la palabra, y él con el bastón que rompía la roca, la palabra de Dios escrita en roca, y saliera agua, prefiguración de romper la roca en Cristo con la lanza, el romano, hacia allá vamos, muerte en cruz, y sale agua y luz y vida eterna, es la misericordia, que en gracia de Dios se meditaba en estos días en la palabra. Pero de ese acontecimiento de pasar también está con la vara mismo abrir el mar rojo, que también puede ser una prefiguración, en gracia del Espíritu Santo, de pasar a la tierra prometida, a la nueva alianza, y ya va abriendo el Nuevo Testamento. Si se miran las dos composiciones del agua al lado y lado, son las dos tablas de la ley Moisés, 5 y 5 mandamientos a un lado y otro, ya escritos en la piedra, pero ahora van a estar escritos en la tierra, en el agua, en el Laudato Si, la creación. Y ahí escritos están en la impronta del corazón. Se abre allí el corazón de Jesús, el corazón de María, el corazón de José, la familia de Nazaret, que está reunida en Galilea, en Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María. Marta, el afuera, el hogar, la labor, y María, el adentro, la oración, la devoción, ambas caras de la moneda, como decía Santa Teresa de Jesús. Si Marta está laborando y criticaba que María no ayudaba a Jesús cuando fue a visitarla, sino que le rozaba un perfume sobre los pies y lloraba, allí enjugaba sus lágrimas y limpiaba, es porque ya ella había hecho el trabajo. Decía muy bello la hermana. Y el Lázaro, que ya era la amenaza para los fariseos, para los doctores de la ley, Caifás, si este sigue haciendo milagros, refiriéndose a Jesús, resucitando un muerto, en algún momento habían pensado también matar a Lázaro, porque era una amenaza política, porque como así que eso nunca se ha visto, que alguien resucite a otro, que hagan ese tipo de señas, de señales, de prodigios, ni siquiera en las Sagradas Escrituras, con tantas visiones y tantos profetas y tantos visionarios se habían visto fenómenos de ese estilo. Entonces, bueno, empieza el proceso que Dios mediante debe estar aconteciendo esta semana en la conmemoración de la Semana Santa. Por eso el triduo pascual, las tres, pasión, muerte y resurrección, la Santa Cruz, 3, y las 3 libertaciones. La del pueblo de Moisés, primera Pascua, que allá pintaban en los dinteles para salvarla de las plagas al pueblo de Egipto, sobre todo la primogenitura, rescatar el primogénito, que es el mismo que se rescata de Isaac en el sacrificio allí de su padre Abraham, porque ha de ser Jesús. Entonces,
como lo dice el profeta Ezequiel, es un rey que viene de David, la lectura de hoy, del reino de David, de las tribus de Judá, y de esa tribu, de los 12 tribus de Israel, de Jacob, para llegar a la Jerusalén. Y el pueblo ya había pasado por 2 libertaciones, la del pueblo de la de Egipto, ese tirano, para pasar por la deportación a Babilonia, que ahí cae también el templo babilónico y todo lo demás. Y ya venir a Jesús en tiempo, después de que muriera 70 años, destruyen el templo de Jerusalén. Entre tanto, estos reunidos allí en el templo de Salomón conspirando para matar a Jesús, cómo atraparlo, cómo echarle mano, hasta el tentador ya provocando a Judas, el traidor, para meterse en el corazón, el maligno, el Caín, Faz, metiéndose en Caifás, y el otro, y ya el Caín, ese espíritu del mal, metiéndose en Judas, para provocar la traición, también metiéndose en Pedro, para la negación, en todos. Que estar atentos porque ese demonio anda suelto toda la vida, ese patán. Y los pecados, claro, va tocando el corazón humano, que es el más sensible, y ahí es donde nos llama a tener misericordia, y como viudas que hemos de quedar porque nos matan al esposo en esta Semana Santa, todas somos almas esposas de Cristo. Lo mismo que sentirá María siendo madre es también siendo viuda, porque ella es la esposa, la iglesia, y Cristo es la piedra angular. Así nos haya dejado a Pedrito, a San Pedro como testigo con la creación de la iglesia cristiana, también han habido muchos enemigos con esas ideologías, herejías, los luteranos, por ejemplo, que se fueron en contra de la iglesia cristiana. Y eso en Inglaterra, con John Fox, que escribió sobre los mártires. Bueno, hay muchas historias allí, y vienen estos del sínodo, que están metiendo cizaña a los obispos para hablar de leyes que aporten soluciones, entre comillas, a problemas mundiales, de la Agenda 2030, del ambiente, de las pandemias, de ese orden económico mundial, y empiezan los holocaustos al aborto, a la eutanasia, antivida, antinatura y antifraternidad, porque es la iglesia cristiana que se sostiene, en gracia a Dios, por la fe, por la confianza y la esperanza en Dios, y allí lo que quieren es acabar. Pero bueno, que sea el Espíritu Santo el que inspire la meditación, esto porque está muy provocadora la lectura, y su servidor, amigo y hermano, ya ha entrado como en esa reflexión profunda, pero que purifique el Espíritu Santo esos pensamientos para que sean santos, y que libremente ustedes también allí puedan hacer su meditación, y ya más adelante poder hacer la reflexión en este espacio de Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y breve en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Ahí sí, a partir de la evangelización, hacer la reflexión ya con más profundidad, con más contexto, ya con más participación, y finalmente con cambio gnosis ya es generar conocimiento con todos los actores en contexto, en los territorios, viviendo esta Semana Santa en plenitud, en conciencia, con plena coherencia en el sentir, pensar y actuar, en el ser, vida y obra, y sobre todo en lo que tiene que ver con el testimonio, obras, hechos y acciones, frutos del Espíritu, del corazón de Jesús, habitando en nosotros. Amén. Dice en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, acerca de reunificación de Judá e Israel, que eran 2 pueblos divididos. El Señor se dirigió a mí y me dijo: toma un palo y escribe en él Judá y sus aliados israelitas. Toma luego otro palo y escribe José, representado por Efraín.
y todos sus aliados del resto de Israel. Enseguida, juntalos en tu mano, el uno con el otro, de manera que formen uno solo. Cuando tus compatriotas te digan, explícanos lo que esto significa, diles, esto dice el Señor, voy a tomar el palo de José que está en manos de Efraín y de las demás tribus aliadas de Israel, y lo voy a juntar con el palo de Judá, para convertirlos en un solo palo en mi mano. Ten en tu mano, a la vista de ellos, los dos palos sobre los cuales escribiste. Luego diles, esto dice el Señor, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar. Los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ello una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en dos naciones, ni separados en dos reinos. Tampoco volverán a marcharse, adorando ídolos repugnantes, ni cometiendo toda clase de pecados. Yo los liberaré de todas las infidelidades que han cometido y los limpiaré de sus pecados. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será el rey y único pastor de todos ellos, y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a mi siervo Jacob, donde también vivieron sus antepasados. Allí vivían siempre ellos y sus hijos y todos sus descendientes, y mi siervo David será siempre su jefe. Haré con ellos una alianza para asegurarles una vida tranquila. Será una alianza eterna. Haré que aumenten en número y para siempre pondré mi santo templo en medio de ellos. Viviré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo de hoy está tomado del profeta Jeremías en el capítulo 31. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. En el regreso de los israelitas a su patria, el Señor afirma, en este tiempo yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellas serán mi pueblo. El Señor dice, en el desierto me mostraré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecía a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Te reconstruiré, Israel, de nuevo vendrás con panderetas a bailar alegremente. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y los que planten viñas gozarán de sus frutos, porque vendrá un día en que los centinelas gritarán en las colinas de Efraín, vengan ustedes, vamos a Sión, al Señor nuestro Dios. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor dice, canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan, el Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos
volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud. Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen, pues soy el Padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas lejanas. El Señor dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo cuidará, como cuida el pastor a sus ovejas, porque el Señor rescató al pueblo de Jacob, lo libró de una nación más poderosa. Vendrán y cantarán de alegría en lo alto de Sión, se deleitarán con los beneficios del Señor. El trigo, el vino y el aceite, las ovejas y las reses serán como una nueva huerta bien regada y no volverán a perder las fuerzas. Las muchachas bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Haré que los sacerdotes coman los mejores alimentos y que mi pueblo disfrute en abundancia de mis bienes. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor dice, se oye una voz en Ramá de alguien que llora amargamente. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya están muertos. Pero el Señor le dice, Raquel, no llores más, ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país del enemigo, yo el Señor lo afirmo. Hay una esperanza para tu futuro, tus hijos volverán a su patria. Yo el Señor lo afirmo. He oído al pueblo de Efraín quejarse amargamente. Yo era como un novillo sin domar, pero tú me has domado, hazme volver a ti, pues tú eres el Señor mi Dios. Yo me aparté de ti, pero estoy arrepentido. He reconocido mi pecado y me doy golpes en el muslo. Me siento avergonzado y humillado por los pecados de mi juventud. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El pueblo de Efraín es para mí un hijo amado, es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siento por él gran compasión. Yo, el Señor, lo afirmo. Israel, marca con señales el camino para que vuelvas a encontrarlo fácilmente. Fíjate bien en el camino que anduviste. Vuelve, pueblo de Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vas a ir de un lado a otro como una hija descarriada? Yo, el Señor, he creado algo nuevo en este mundo, una mujer que corteja a un hombre. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, entre los versículos 21 y 33. Unos griegos buscan a Jesús. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que eran de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado.
Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, quedará él solo, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí está también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.